Hola, 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 estimadas amigas y amigos de Cuarentena Social. Aquí estamos nuevamente con Hernán Calderón como entregándoles algunas opiniones, orientaciones, información, y sobre todo en este programa ciudadano que ha ido teniendo cada día más adeptos, porque estamos abriendo las puertas para que entre aire limpio, sobre todo ahora que estamos a puertas de un plebiscito, ¿no? De un referéndum constitucional importante, histórico, y que es importante que la gente vaya a votar. Hay que votar para votar, dice la ciudadanía. Así que en este programa tenemos un invitado muy interesante, un dirigente sindical que lo va a presentar Hernán, pero queremos decirle que el día miércoles pasado realizamos una acción ahí en la plaza, en la esquina de Ahumada con Huérfano, estuvo Hernán también, donde llegaron muchos dirigentes sindicales orientando también sobre lo que es el plebiscito y que creemos que es importante que la gente vaya a votar. Y quisiera solidarizar también con el papá del presidente del Partido Socialista, ¿ya? Que ha mandado una carta que la estábamos recién leyendo, porque lo están amenazando de muerte y amenazando a sus hijos y a sus nietas, decía el papá, el Lizalde. Y yo creo que al llegar a esos extremos en este país ya demuestra que la desesperación de muchos está llegando más allá de lo que corresponde. Es decir, hoy día hay que defenderse con palabras, con ideas, y no llegar a esos extremos, así que solidarizamos con la familia de Lizaldi, que hasta el momento ha sido afectado a su papá, el abuelo en este caso. ¿Ya? Así que vamos, Hernán, así que damos paso inmediatamente al inicio de este programa Cuarentena Social. Bueno, amigas, amigos, buenos días. Estamos en el día 24, en el programa número 13 de Cuarentena Social, en un día previo un, a un plebiscito histórico que va a decidir la ciudadanía si va a querer cambiar o no la Constitución. Pero nosotros hoy día tenemos un invitado importantísimo, que es un gran dirigente gremial, es el presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, que ha tenido un rol protagónico durante muchos años, colocando justamente el tema de lo que significan las discusiones tributarias, las discusiones de impuestos, las exenciones tributarias, desnudando lo que pasa en nuestra sociedad con quienes tienen que pagar tributos y quienes no los pagan. Y por lo tanto, para nosotros hoy día, para clarificarle a toda la ciudadanía, a los que nos escuchan, los que nos ven, cuáles son toda esta situación tributaria que tenemos hoy día y a puertas de una discusión de una nueva reforma tributaria, donde claramente el gobierno ha instalado una comisión de 16 expertos, ¿ah? Donde el ministro de Hacienda los convocó, han habido algunas controversias en la designación de las personas, pero creo que en el fondo nosotros debiéramos hacerle las consultas. Don Juan Apaulaza es un tremendo invitado que nos puede clarificar un sinnúmero de temas tributarios que nos afectan a todos como país, como persona, que también tiene que ver con las empresas, con el gobierno y cómo se aplican los impuestos en Chile, las particularidades que tiene nuestro sistema tributario. Entonces, yo quiero darle las gracias a Juan Apaulaza, que está con nosotros hoy día, y empezar inmediatamente hacerle una pregunta y quisiera hacerle primero que se presente para que lo conozcamos y lo podamos inmediatamente hacerle preguntas. Bueno, Adelante, don Juan. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, saludar a los que nos escuchan y nos van a escuchar en las próximas grabaciones que se den. Bueno, tal como presentó Hernán, mi nombre es Juana Paulaza Gallardo y soy presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Bueno, el tema es amplio. Yo creo que tal como
lo relataste tú. Nosotros hemos hecho campañas importantes de información a la ciudadanía para advertir, ¿cierto?, de los cambios a, o estas reformas tributarias que ha planteado el gobierno actual y el gobierno anterior, de cómo, ¿cierto?, son beneficiosas o no para todos los y todas los chilenos y chilenas. Entonces, desde ahí, ¿cierto?, esta campaña que nosotros le llamamos Que no te pasen gato por liebre, tuvo una amplia difusión y desveló un poco la intención, ¿cierto?, que hay detrás del sistema de modificar parte de las normas tributarias. ¿Ya? Evidentemente que la discusión tributaria no es una discusión técnica. ¿Ah? Hay mucha gente que piensa que solamente los que saben de tributaria deben discutir esto, y eso no es así. Nosotros tenemos claro que la discusión tributaria no es ajena a la gente. No, esto no es un tema solamente de los tributaristas, economistas, ¿ah? O los abogados. Este es un tema social, ¿no? De hecho, la discusión, no, decía yo, no es técnica, sino que es una discusión ideológica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno se plantea cómo es el sistema tributario chileno, uno puede observar, ¿cierto?, que en los países de la OCDE o incluso en los países de Latinoamérica, nuestro sistema tributario es bien particular, ¿ya? Y muchas veces se dice, estamos en la OCDE, acatamos todo lo que se dice en la OCDE, pero no es así. No es así. Y voy a pasar a explicar en unos momentos más por qué esto no es así. Pero lo primero, Hernán y Ernesto, María Paz, ¿cierto? Es decir, que nuestro sistema tributario se plantea desde el año 74, ¿cierto?, con la modificación de los estatutos tributarios y con la creación del Código Tributario, la Ley de la Renta, la Ley del IVA. Y así en dictadura se plantea, ¿cierto?, que nuestro sistema tributario era un sistema que era desconcentrado. Es decir, es un sistema tributario donde las empresas pagan su impuesto y los dueños de las empresas pagaban otro impuesto, que era el impuesto final. Entonces, a partir de eso, y ya el año 82, con la llegada, digamos, de los Chicago Boys y un nuevo planteamiento de la economía chilena, se estatuye, es cierto, que las empresas, el impuesto que pagaban iba a ser crédito contra el impuesto, contra su impuesto final. Y esto porque la hecatombe que quedó el año 82 y el año 84 financiera en Chile fue muy grande. Entonces, yo digo que es ideológico porque están los que quieren pagar impuestos y están los que no quieren pagar impuestos, ¿ya? Las personas que no quieren pagar impuestos, desde los grandes empresarios, ¿cierto?, las grandes fortunas, se plantean que el no pagar impuestos, y esto ya desde lo ideológico, como es lo que está planteando hoy día el propio ministro Briones, ¿ya? Entonces, pagar menos impuestos significa que esa cantidad de dinero que no se paga se puede distribuir, ¿cierto?, en la economía y hacer crecer las empresas y dar más trabajo. Bueno, desde el año 84 hasta el año 2010, que es donde se plantea la reforma tributaria de Michelle Bachelet, eso no fue así, ¿ya? Y no hubo tal ahorro para las empresas. Y eso se demostró estadísticamente. Eso significó que gran parte de las empresas grandes, todo ese dinero ahorrado lo invertían en sociedades de inversión. Estas sociedades empresas de papel, que no contratan gente, ¿ya?, que no compran activos o bienes de producción, y que finalmente esos dineros se van fuera del país a paraísos fiscales, ¿ya? Hoy día los llamamos guaridas fiscales. Entonces, al final del día, cuando uno se quiere comparar con otros países, ¿ya?, por ejemplo, uno ve la relación que hay con otros países que tenían un PIB similar a Chile, y la verdad es que el salto que dieron esos países respecto a lo que hemos dado nosotros es muy superior en cuanto a que un sistema tributario, su objetivo principal es acortar la brecha de la desigualdad. El objetivo de un sistema tributario no es recaudar más, porque cualquier persona común y corriente, ¿ya?, con dos dedos de frente, se preguntará, bueno, ¿y para qué necesitamos dinero? ¿Por qué el Estado necesita dinero? ¿Para qué? ¿Mm? Y alguien podría decir, bueno, se necesita dinero para poder sustentar el aparato público, ¿cierto?
el aparato público son todos los organismos de gobierno, ¿cierto? Que no están ahí, ¿cierto? Porque por ser en sí mismos, por ser, digamos, no están porque cumplen ellos un rol social importante, que es ayudar a la ciudadanía, ¿ya? Prestan un servicio a la ciudadanía. Pero por otra parte, ¿por qué entonces esta recaudación debe existir también para poder sustentar los proyectos sociales? Y ahí nace otra pregunta que no tiene que ver con la tributaria, pero está relacionado. ¿Qué es lo que voy a financiar? ¿En cuánto tiempo? Y me parece a mí que por lo menos del año 84 a la fecha, ningún gobierno, ni hoy día de la oposición, ni el gobierno actual, o la de la derecha, o la izquierda, se ha planteado un Chile en los próximos 25, 30, 40, 50 años. Nuestras proyecciones son siempre a corto plazo. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos que duran 4 años. Y si bien es cierto, la concertación duró más de casi 20 años, ¿cierto?, en el poder, hoy día hay alternancia, y esa alternancia seguramente se van a ir dando para adelante. El punto es, entonces, ¿cómo planteamos una problemática para Chile y una resolución para ello? Es decir, ¿qué queremos en el tema educacional? ¿Qué queremos con el medio ambiente? ¿Qué queremos con la matriz energética? Pero para eso no nos podemos proyectar a 5 años. Y desde ahí entonces nace la pregunta, ¿cuánto necesitamos generar? Por otro lado, quiero decir que Chile, sus ingresos, ¿ya? Los ingresos que obtiene Chile en total, el 80%, solamente el 80% son impuestos. Es decir, no tenemos mucha posibilidad de ir a buscar otras fuentes de ingresos porque nuestro país, en su mayoría, exporta materias primas y no las exporta elaboradas. Por tanto, no hay una, ¿cómo se llama? Un Un valor valor agregado, agregado, un valor un valor agregado. añadido. Entonces, desde ahí entonces yo planteo primero la problemática económica, también la problemática social, porque los impuestos no se pueden analizar desde la economía solamente, o desde el derecho, sino que tienen que analizarse desde lo social, desde la sociología, desde la antropología. Es decir, ¿por qué hay que pagar impuestos? ¿Cómo se pagan los impuestos? ¿Para qué sirven los impuestos? Si eso no se lo enseñamos a los niños desde chicos, en la escuela básica, en la enseñanza media, antes existía un ramo que se llama educación cívica, lo sacaron, ¿ya? Entonces las personas no tienen sentido de pertenencia. Y en eso sí, Juan, los países más desarrollados han avanzado. Oye, Juan, Juanito, ¿y cuáles son los beneficios tributarios que tienen las grandes empresas en este país en comparación con otros países? Bueno, son muchos beneficios tributarios, son más de 150, ¿ya? Pero si uno pudiera catalogar los más importantes, diríamos que dentro de los créditos más importantes, por ejemplo, tenemos la zona franca. La zona franca de Iquique y la zona franca de Punta Arenas, ¿ya?, que tienen exención de IVA, ¿ya? Y esto se da porque evidentemente son ciudades extremas, donde hay que poblar, donde hay que cuidar, ¿cómo se llama?, algunas otras situaciones estratégicas del país, y por tanto se da estos beneficios tributarios. También existen los créditos al diésel, ¿ya?, o a la empresa de transporte. También existen los créditos a las constructoras, ¿ya? Ellos pagan se exentan de un 65% del IVA total. Y por otra parte también, por ejemplo, tenemos todos los beneficios tributarios que tienen las mineras, ¿ya? Y ahí quiero detenerme un segundo porque creo que la discusión que ha planteado el gobierno hoy día, ¿ya?, donde ha llamado a estos 16 personas que son economistas, no hay ningún tributarista, ¿ya?, no hay ningún administrativo, no hay nada. Entonces, es de ahí que lo importante que es analizar estos beneficios tributarios desde otras aristas también. Entonces, lo que ha planteado el gobierno hoy día es... ¿Y ahí me escuchan? Ahora sí. ahí sí, sí. Juan, mira, efectivamente, Hola. hola Denise, estamos al Saludamos aire, la, estamos con nuestro entrevistado, hola. ya saludamos a la Denise al tiro, entonces un Sí. gran abrazote desde aquí y que se incorpora nuestra amiga abogada que también está trabajando con aquí la gente. Un abrazo.
Juan, yo la pregunta es que ustedes en algún momento sacaron unos documentos donde sostienen que según estudios que se han hecho por expertos y especialistas en temas tributarios, y contabilizaban así un poco, que habían aproximadamente impuestos no recaudados por exenciones tributarias de aproximadamente 9.300 millones de dólares. Es, Nosotros aquí hemos tenido en el programa a expertos en temas de pensiones. En algún momento estuvo Álvaro Gallego, estuvo Ricardo Ormazábal, que también ha estado siempre en el debate de pensiones. Y Ricardo sostenía una propuesta que dice de que si nosotros quisiéramos darle una pensión universal a todas las personas mujeres que cumplan 60 años y hombres que cumplan 65 años, una pensión igual al monto de la pensión básica solidaria, que es aproximadamente 165.000 pesos. Que hacer esa universal, sin condiciones, esa pensión básica solidaria sería el piso para poder después agregar lo que obtengan con las pensiones de la AFP. Por lo tanto, si una persona obtenía 200.000 de pensión en una AFP o 150.000, se le agregaba otro valor, con lo cual subía significativamente la pensión. ¿Cuál era el pero? Él sostiene que los estudios que han hecho, esa medida significa 5.000 millones de dólares al año. Bueno, yo le decía, mire, los estudios dicen que hay solamente en exenciones tributarias, el Estado deja de recaudar anualmente 9.500 millones. ¿En qué consiste esas exenciones? Yo creo que tú mencionaste algunas, tal la renta presunta, el impuesto al diésel, todo esto, el impuesto a la construcción, que son impuestos recaudatorios que podrían recaudarse si terminaran con esas exenciones. Pero yo conozco que hay otros, por ejemplo, las utilidades que dejan la inversión en la bolsa y otras cuestiones, los servicios financieros. Explícanos un poquito, Juan, para que nuestro público lo entienda y para que lo sepa por qué aquí hay algunos privilegios que tienen algunos sectores de la industria o algunos personajes específicamente. Los súper ricos. Los súper ricos. Adelante. Juan. Bueno, sí. A ver, no solamente hablamos nosotros de las exenciones tributarias respecto a lo que yo he dicho, sino que también hay otros beneficios tributarios. Estos beneficios tributarios es lo que deja de percibir el país por ayudar a estas empresas para que se desarrollen. Por ejemplo, está todo lo que significa la renta presunta y las donaciones. La renta presunta es una exención tributaria para algunos contribuyentes y esto se inició para pequeños contribuyentes. Es decir, personas que no llevan contabilidad completa, que se le asume un porcentaje. Pero cuando uno hace un análisis de quiénes están en la renta presunta, ¿ya? Más del 85% del beneficio de renta presunta se lo llevan las grandes empresas, y no las medianas y menos las pequeñas. Entonces, eso hay que revisarlo, porque la renta presunta fue concebida para ayudar a las micro y las pequeñas empresas, ni siquiera a las medianas ni a las grandes. ¿Ya? Al taxista, por ejemplo. Claro, taxistas, algunos pequeños transportistas, pequeños agricultores, pescadores artesanales, etc. ¿Ya? Por otro lado tenemos las donaciones, y en las donaciones efectivamente tenemos ahí un problema respecto a las donaciones y a las herencias, ¿ya? Porque muchas herencias se disfrazan como donaciones, y entonces también habría una elusión tributaria a través de las donaciones que permiten, ¿cierto?, a las personas pagar una menor parte de impuestos. Pero por otro lado, como decías tú en un inicio, existe algo muy importante también, ¿ya? Y de esto todavía no tenemos una cifra exacta porque el Servicio de Impuestos Internos no nos ha dado, que es el artículo 107 de la Ley de la Renta. Y es que
todas las personas, ¿ya?, que cotizan en la bolsa sus valores en acciones, por la utilidad que ellos tengan, no van a pagar impuestos de primera categoría. Chuta. ¿Ya? Y es así que creemos nosotros que es la que se lleva la mayor parte de la La torta. torta. ¿Ya? Nosotros venimos desde marzo de este año pidiendo al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, a nuestra jefatura, que nos den informe de esto. Hasta el día de hoy no lo han hecho, ¿ya? No han mandado la información de cuáles son los gastos tributarios, pero además nosotros les pedimos el valor de cada uno de ellos, a qué rubro pertenece, el tamaño de la empresa, a qué giro, por región, etc. Y no hay, ¿ya? Pero sin embargo, al FMI y a la OCDE sí le enviaron los datos, ¿ya? Entonces, aprovecho de hacer esta denuncia pública, porque a partir de eso nosotros podemos hacer también la comparación y desarrollar una propuesta y decir, mira, hoy día claramente la discusión de los beneficios tributarios nosotros creemos que va por dos vías. Una es revisar cuáles son los beneficios que ya no dan cuenta del desarrollo económico de ese giro, ¿ya? Por ejemplo, este artículo de las acciones que se cotizan en el mercado bursátil. ¿Por qué esa persona está exenta a primera categoría y una panadería no? ¿Ya? Es decir, uno de los principios básicos de la tributaria es tener un sistema horizontal, ¿m? Que por el mismo impuesto, independiente de los rubros, se pague ese impuesto. Y aquí claramente no lo es. Y otra vía que va porque quitar beneficios tributarios que ya no corresponden y otorgar beneficios tributarios, por ejemplo, a quien desarrolle tecnologías limpias, cuidado del medio ambiente, matriz energética limpia, ¿ya? Desarrollo, por ejemplo, económicos, es decir, los pescaditos ya se murieron, ¿ya? Cada vez hay menos pescado. Todo lo que es forestal también está sumamente depredado. Depredado. La minería, entendemos nosotros que la minera más grande de Chile tiene ley de primera ley cobre para unos 30 años más, y no más, ¿ya? Salvo que se descubre otra beta, y no tenemos más. Entonces, ¿por qué no incentivar al desarrollo y la tecnología, a la innovación, al medio ambiente, a la energía limpia? Ahí creo yo que tenemos que poner la ficha de estos beneficios tributarios y salir un poco de esto de solamente enviar, ¿cómo se llama?, materias primas. Entonces, porque si no, de una definitiva, no nos vamos a desarrollar y la competitividad va a caer a cero. Es decir, ya estamos en un momento complejo. Entonces, otros beneficios tributarios que podríamos nombrar, bueno, hay muchos en el IVA, en la renta, pero yo te diría que los más grandes tienen que ver con las mineras. Hoy día hay un royalty minero, ¿ya? Mal llamado royalty minero. Mal. Porque el royalty minero es un pago, un derecho a ocupar la tierra. En definitiva, eso es. Gane o no gane la empresa minera. Y hoy día el royalty minero está supeditado a un impuesto, ¿ya? Un impuesto que suma casi el 1,2%. Tengo un trabajo que hice respecto a Cochilco, con datos de Cochilco, y no es más que eso, ¿ya? Es una cifra muy vaga. Y solamente cuando tienen utilidad, ni siquiera cuando tienen pérdida. Entonces, estamos hablando de que las mineras generan millones y millones de dólares. Es más, les voy a dar dos datos para dejarlos horrorizados, pero después vamos a hablar para que quedemos contentos. Hubo un estudio de la ONU y estudió a 4 países mineros en el mundo, 3 africanos y Chile. ¿Ya? ¿Por qué lo estudió? Porque le llamó la atención los niveles de precios de transferencia, ¿ya?, o de diferencia en las facturaciones que había. Y se determinó solamente que con la exportación de Chile a Alemania había una evasión de 9.000 millones de dólares. Es decir, casi la misma cifra de los beneficios tributarios. Entonces, los niveles de evasión están pero por el aire, por arriba. Hay diferencias de precio de transferencia de más de 40.000 millones de dólares. De Chile hacia el exterior solamente en la minería. 40.000 millones de dólares. Es decir, casi lo que se recauda en un año
de todos los impuestos de todo Chile. O sea, es mucho. Ese estudio Demasiado. es un estudio que está bien disfrazado, que cuesta encontrarlo en la internet. Lo hemos expuesto en el Congreso, ¿ya? Y no sé si irónicamente o no, pero hay diputados y senadores de gobierno, incluso algunos de oposición, que no creen lo que uno les dice, aún mostrándoles los datos de los estudios de la ONU. Entonces, más allá de no creer, yo creo que evidentemente hay compromisos con esas empresas. Mira, y lo digo así abiertamente porque no hay otra explicación. O hay ignorancia o hay compromiso. Entonces, los beneficios tributarios tienen que ser tratados, claro, los beneficios tributarios deben ser analizados desde el punto de vista de qué es lo que no nos sirve, ¿ya? ¿Qué montos debemos rebajar y a qué sí le tenemos que dar? Eso debería ser la gran conclusión de los beneficios tributarios, que es una parte del sistema tributario. ¿Para qué hablar de la evasión y la elusión? Ahí tenemos que... Ese es otro tema relevante. Juan, yo antes, voy a hacerle una pregunta más, después le vamos a pedir a Denise que también si quiere... Oye, que no me aparece en la pantalla la Denise aquí. Sí, no, Sí, está. aquí estoy. Yo le iba a comentar que qué me dicen del forward, la venta que hacen sobre especulando el precio. Ahí hay harto paño que cortar respecto a lo que venden el cobre a precio muy bajo, especulando que va a ser el precio futuro que va a tener. Y hay varias investigaciones desde 2015 hacia atrás que el precio que le han puesto es mucho más bajo que el que ha tenido en los últimos 10 años de venta. O sea, están vendiendo el cobre, regalando el cobre, en alianza con las empresas chinas, y se están llevando ahí alguna comisión o algo de vuelta de los chinos, y están regalando a precio huevo nuestro cobre. Entonces, y ahí a mí me sorprende lo mismo que dicen ustedes, que cómo no hay, la principal función de los diputados es la fiscalización. ¿Y por qué no hay fiscalización? ¿Y por qué una empresa le donó para la campaña 73 millones al diputado Charper? ¿Quién necesita tanta plata para una campaña? ¿O es un sueldo? Quiere decir las pesqueras. Es un sueldo. Entonces son empleados los que están ahí. No voy a meter a todos en el mismo saco, claramente que hay muchas excepciones, pero la gran mayoría son empleados de los empresarios. Así es. Bien. Estamos con nuestro amigo Apaolaza, que es de impuestos internos, en el departamento de... Tú sabes mejor el cargo que tiene nuestro amigo. Yo trabajo en la dirección de grandes contribuyentes del servicio. Fiscalización. Sí. Mira, yo le quiero hacer una pregunta de una tremenda discusión que hubo cuando se hizo la reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y que fue la propuesta que traía el gobierno de la presidenta Bachelet de la reforma tributaria era desintegrar el sistema. Porque hoy día el sistema es un sistema integrado, es lo que tú mismo mencionaste. El impuesto primera categoría que pagan las empresas, en el fondo la empresa no paga impuestos porque es un adelanto que le pasó un adelanto al retiro de las utilidades que van a obtener los socios, los accionistas. En el fondo, al final, esto se neutraliza porque queda, como es un sistema integrado, el impuesto de primera categoría pasa a ser un adelanto que hizo la empresa, el impuesto que paga el dueño de la empresa, los accionistas o los propietarios, todo. Entonces, pero existía esta otra fórmula que se planteó en tiempos de Viggi, por allá, por los años, después de la crisis del 80 y tanto, que fue 88, 87, por ahí fue, no recuerdo bien, cuando instala el famoso Fondo de Utilidades Tributables. Instaura el sistema y que permite a las empresas no pagar impuestos por las utilidades no retiradas. Y que, de acuerdo a las cifras que se estimaron en esos años, en el año cuando se produjo esta discusión de la reforma tributaria, habían alrededor de 240.000 millones de dólares emposados en utilidades no retiradas, que no han pagado impuestos. Bueno, la información que me dicen a mí es que ese monto, porque el sistema, a pesar de que hay un sistema semi-integrado, pero el FUT no se terminó. Igual las empresas pueden postergar hoy día y el FUT no se terminó. La discusión terminó en una fórmula media extraña
que tienen hoy día, donde las pymes no están integradas, pero las grandes sí pueden optar al sistema semi-integrado y pueden postergar el retiro de utilidad. Se estima, según la información que a mí me han entregado, es que este monto de los 240.000 millones siguió aumentando y que estaría bordeando los 300.000 ahora. Es tan así, y para que lo expliques tú un poquito, Juan, para que la gente lo entienda, porque es complejo, pero eso es un poco. Mira, voy a explicar primero un poquito qué es lo que era el FUT, así muy brevemente, para que, de forma bastante básica, para que la gente lo pueda entender. Porque justamente una de las cosas que hay que eliminar del sistema tributario es la difícil comprensión de la lectura de las normas tributarias, ¿no? La gente al leer debería tener claridad, o mediana claridad de lo que está leyendo, y la verdad que el código tributario y las normas tributarias son muy, muy enredadas. Bueno, el FUT solamente es un libro donde se registran las utilidades que ganaron las empresas. Usted tiene un negocio, a fin de año ganó 1 millón de pesos, entonces el libro FUT lo que refleja es que usted ganó 1 millón de pesos. ¿Ya? Y nuestro sistema, desde el año 84 hacia adelante, ¿cierto? Fue un sistema integrado. ¿Qué significa esto? Que la empresa, cuando gana utilidad, ¿cierto? Hace su balance, ¿cierto? Y les fue bien, la empresa paga un impuesto que se llama impuesto de primera categoría. ¿Sí? Y luego, si el dueño de la empresa retira esa utilidad de la empresa, él también paga su impuesto personal, que se llama global complementario. El sistema integrado significa que ese dueño de la empresa, cuando se calcula su impuesto final por retirar la utilidad de la empresa, se va a dar de crédito, es decir, le va a restar el impuesto que pagó la empresa. Es decir, si yo, dueño de la empresa, retiro 100 pesos y tengo que pagar de impuesto global complementario 40 pesos, y la empresa pagó 25 pesos de impuesto, en definitiva yo termino pagando 15 pesos. 15 pesos. Que le resto eso significa sistema integrado. Bueno, déjeme decirle que dentro de los países OCDE, solamente hay 3 países que tienen sistema integrado, ¿no? Y bajo este sistema, el sistema integrado es único en Chile, porque los otros 2 integrados tienen otros beneficios, digamos, que no son tan integrados tampoco. Entonces, lo que hizo la reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet fue tratar de desintegrar eso, es decir, que la empresa pagara y que el dueño de la empresa pagara, ¿no? Como eso no resultó, se llegó a un sistema mixto que se llama semi-integrado. ¿Qué significa eso? Que esa persona, ese dueño de la empresa que iba a retirar la plata y que iba a pagar su impuesto final, en vez de darse esos 25 pesos de lo que pagó la empresa, se iba a dar menos, solo un 65% de esos 25 pesos, ¿ya? Es decir, el resto quedaba para el fisco, ¿ya? Y esa fue la gran discusión que hubo a propósito de la acumulación en el FUT. ¿Por qué se acumuló tanto en el FUT? Porque el año 84, cuando los Chicago Boys dijeron, mira, vamos a crear el FUT y solo cuando retiren las utilidades el dueño de la empresa, ese va a pagar impuestos. Antes no lo paga, ¿ya? Es decir, una persona hoy día, este año, puede ganar mucho dinero, lo registra en este libro, que ya no se llama FUT, tiene otro nombre, ¿ya? Pero es lo mismo, le cambiaron el nombre. La misma cuestión. Y si en 20 años más retira esa utilidad de este año, pues en 20 años más va a pagar su impuesto final, ¿ya? Lo que planteaba la reforma de Michelle Bachelet era que no importaba cuando lo retirara, si usted ganó este año utilidad, este mismo año paga el impuesto final el dueño de la empresa, ¿ya? Eso quedó solamente, para hablarlo en castellano, para las pymes. Exacto. Y el otro sistema más beneficioso quedó para las grandes empresas, que son la mayoría de sociedades anónimas, ¿ya? Ahora voy a la explicación de la pregunta que tú me hacías, Hernán. Se habían acumulado hasta hace 6, 7 años atrás 240.000 millones de dólares en el FUT. ¿Por qué? Explico. El año 84, cuando se genera el FUT, se dijo, bueno, que las empresas acumulen esta utilidad, y si la reinvierten en otras empresas,
va a ser beneficioso para el país, para salir de la crisis financiera, porque de esa forma van a dar más empleo, y va a haber más producción de bienes, y va a haber, ¿cierto?, más rotación, y por tanto la economía se va a salvar. Bueno, ¿qué ocurrió? Que de ese porcentaje del FUT, de esta utilidad de todas las empresas de Chile, el 52,5% se reinvirtió en empresas de papel. Y el resto se reinvirtió en otras cosas que no generan tampoco más grandes utilidades solamente para los empresarios, y que son dineros que se pueden ir a otros países o a otros paraísos fiscales. ¿Cómo funciona esto? Esto tiene también una igualdad respecto de otras situaciones. Por ejemplo, no fue coincidencia que ese año, y al igual que hoy día, y le voy a dar 3 datos que son sumamente importantes, el FUT sumaba en ese tiempo 240.000 millones de dólares. ¿Ya? Los fondos de la AFP sumaban 240.000 millones de dólares. ¿Ya? Y sí, esas dos cifras al menos coincidían. ¿Ya? El FUT, los fondos de AFP, y hay otra cifra que coincidía también. Y el PIB. Y el PIB de ese año también eran 240.000 millones de dólares. Fíjense hoy día, FUT, 300.000 millones de dólares. PIB, casi 300.000 millones de dólares. ¿Ya? Fondos de pensiones, anda por ahí. ¿Qué significa esto? Que la economía chilena, al final del día, ¿ya?, tomó la inversión de los fondos de los trabajadores de la AFP. Y como eso se refleja en el PIB, básicamente lo hace coincidente. Por lo tanto, estas 3 cifras no son ajenas, tienen que ver mucho. Si usted ve, ¿dónde están invertidos los fondos de AFP? En las empresas nacionales, la mayoría está invertida en los bancos. ¿En qué banco? Santander, Banco de Chile, en su mayoría. Banco de Chile financia prácticamente a todo lo que es las inmobiliarias y constructoras grandes de este país. ¿Ya? Yo lo digo porque yo trabajé en una inmobiliaria. ¿Ya? Y los intereses que se pagaban en ese entonces eran de 3% más TAP, anual. ¿Ya? Y a usted le dan un crédito, si toma una tarjeta de crédito, un 2,8, un 3% mensual. De eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, para entender un poco lo del FUT, este FUT que se acumuló, ¿ya?, tiene que tener una salida alternativa, es decir a la gente, ok, a todo esto, más del 80% del FUT solamente son de las grandes empresas. Aquí no estamos hablando que las pequeñas, las micro y algunas medianas tengan FUT, porque en realidad, aunque tuvieran, sabemos que se lo gastaron, porque no tienen flujo esas empresas, no tienen nivel de flujo. Entonces, la salida alternativa, que alguna vez dimos nosotros incluso, como trabajadores de impuesto interno, es, oiga, lo que esté acumulado del FUT, hágalo pagar un impuesto único y punto. Y sanee el FUT para adelante. Pero a partir de ese momento, tengamos un sistema desintegrado, ¿ya? Evidentemente un sistema desintegrado no puede ser con tasas que sean confiscatorias. No queremos llegar a un 70 o un 80% de impuestos, porque eso no tendría sentido. Para avanzar a eso tendría que pasar muchas décadas y llegar a lo que son los países nórdicos. Pero sí un sistema desintegrado o a través de la renta atribuida. Es decir, usted ganó impuesto este año, ganó utilidad y paga su impuesto como corresponde. Exacto. ¿Por qué? Porque, eso es más o menos la... Preguntándole a Denise, sería bueno que también participara con respecto a en qué cambia esto con la nueva constitución, todos estos beneficios que se han dado por año las grandes empresas, los súper ricos en este país. Con esta nueva constitución, ¿en qué cambia, Denise? O sea, en la Constitución no sé en qué irá a quedar el nuevo texto, ahí se tendrá que discutir. Ha habido harto, siempre recelo de discutir este tipo de materia, pero por lo menos a mi entender, en lo que se refiere a las personas, yo eliminaría el impuesto regresivo que tienen las personas. Pagamos IVA por todo.
ya el 19% es un IVA igual alto, en comparación con otros países no es un IVA bajo. Hay IVA más alto, pero también 19% es un IVA alto. Y el impuesto regresivo lo que hace es captar una tasa menor a medida que el ingreso va aumentando. Entonces, en relación a lo que decía nuestro amigo, también es un beneficio para las personas que van teniendo mayores ingresos, porque a medida que mayores ingresos tienen, la tasa disminuye. Yo lo cambiaría por un sistema diferenciado en que, por ejemplo, los alimentos no pagaran IVA, los alimentos de supermercado sin procesar no pagaran IVA, la educación, el transporte, y ahí sí se podría hacer el vínculo con la Constitución respecto a que ahora educación, transporte, las medicinas, todo eso no está diferenciado, todo paga el mismo IVA. No sé si contesta eso a su pregunta. Ok. Hernán. Mira, bueno, yo comparto lo que dice Denise. O sea, nosotros hemos, desde los años mediados de los 2008, 2005, siempre hemos dicho de que debiera instaurarse el IVA diferenciado. Somos el único país latino que no lo tiene, ¿eh? El único país de Latinoamérica que no tiene IVA diferenciado. Anteriormente, en Norteamérica, perdone, Estados Unidos también tiene IVA diferenciado, ellos no cobran impuestos por los alimentos. Sí. Bueno, en Uruguay también era el otro país que no lo tenía, pero cuando estuvo José Mujica de presidente se instauró el IVA diferenciado también. Bueno, y en todos lados hay un tema de cuando se aplica el IVA diferenciado, se bajan todos los productos a una tasa, puede ser desde 0 a 5 o 6%, los productos de primera necesidad, se pone un IVA estándar, pero además se aplica un IVA superior al lujo, a los productos considerados lujo. O sea, en Europa son 3 IVA, no hay uno, son 3. Entonces, ese es un tema de discusión eterno aquí que hemos tenido y que tiene que ver con el dogmatismo económico de los Chicago Boys, digamos, de la escuela de Chicago, de los que nos ha estado dirigiendo, y que ha sido transversal, Juan. O sea, de aquí los economistas neoliberales estaban en los dos bandos. Estaban en los dos. Y lo otro Y ese también es el problema que tenemos hoy día. O sea, no, estaban en los gobiernos de la Concertación, estaban en los gobiernos de derecha, y en los dos sectores predominan los economistas neoliberales. Sí, pues, hablando de lo transversal, me acordé de las autopistas y también de los dos bandos, ahora, que eso fue en el gobierno de Lagos, y ahí tenemos doble tributación. No sé si Juan podría también hablar acerca de eso, que es un tema que se va a jalar todas las personas. También hay doble tributación ahí, pagamos por uso de las carreteras, además por las autopistas. Entonces, las personas comunes y corrientes tienen doble tributación acerca de algo. Así es. Eso es, Juan, un poco varias preguntas, porque después voy a hacerte una pregunta para que recordemos un poco, porque quedó dando vuelta una pregunta pero la hacemos después que responda esta, yo te hago la otra. Vamos, Juanito. Mira, hay dos temas acá. Una que tiene que ver con la doble tributación, es decir, pagar 2 veces por una misma cosa, y lo otro tiene que ver con el IVA. Nosotros no somos partidarios del IVA diferenciado, ¿ya? Que es un buen mecanismo, un buen mecanismo para resolver algunos problemas sociales. Somos partidarios incluso en un momento dado de bajar el IVA a un 6%, y eso acabaría con todo el problema de diferenciación. Claro. Porque bajar un 3% de un 19 a un 16 a un 15, al final del día el precio no va a variar. No. El precio no va a variar. Entonces, pero si tú bajas a estándares de 8, 7, 6% el IVA, efectivamente se tendría. ¿Por qué? Primero, el IVA es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Tal como lo explicó Denis. Porque si usted gana 50 millones de pesos al mes y otra persona gana 300.000 pesos al mes, van los dos en la mañana a comprar 1 kilo de pan, pagan la misma cantidad de impuestos, 19% sobre el kilo de pan. ¿Ya? Por tanto, lo que se está teniendo ahí es un IVA por un bien o un servicio específico y no por lo que yo gano. ¿Ya? Y proteja a los grandes siempre. Claro, y lo que está digamos, en la doctrina, ¿ya? Es que estos impuestos sean progresivos, es decir, mientras una persona más gana,
más paga hasta un límite para que no sea tampoco confiscatorio, ¿ya? Pero aportar lo que yo tengo, aportar, eso es el impuesto. Aportar en la medida que cuánto yo puedo ganar. ¿Por qué? Porque hoy día, si usted ve la estadística del Servicio de Impuestos Internos, Chile se mantiene con dos impuestos: IVA y el impuesto al trabajo, ¿ya? Exacto. De ahí lo sigue el impuesto adicional, que es un impuesto muy bajo para lo que debiera significar el impuesto adicional, y el impuesto a la empresa o primera categoría respecto al global complementario prácticamente no existe. Cuando uno ve las cifras en estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, ustedes las pueden observar, esas cifras hace más de 10 años que están signos, entre paréntesis, con signo negativo. ¿Por qué? Porque en el global complementario pasa lo inverso a lo que yo expliqué al principio. Es decir, la empresa paga, por ejemplo, 30 y el global complementario paga 20. Por tanto, cuando yo voy a cobrar esos 20, me devuelven esos 10 Te pesos de tiene la que empresa. devolverte la diferencia Y por Sí, tanto, claro. Chile devuelve más de lo Más de lo que, Entra. de lo que de lo que entra recauda. por efecto del impuesto global complementario. Pero, Entonces, ujú. el impuesto a la renta, al final del día, está muy, muy mal enlazado con esta, ¿cómo se llama? Con que esto sea, que sea un crédito. Y por otra parte, el bajar a 6%, por ejemplo, a tasa de un 6% el IVA, significa que efectivamente yo tenga que echarle un ojo más a la renta. ¿Por qué? Primero, el 62% de la evasión de renta corresponde al 1% más rico de Chile. Y eso lo dicen los estudios de Spirla, ¿ya? Y Ramón López de la Universidad de Chile. Datos que también en un momento sacó Michel Jorrat, cuando en el servicio supuestamente se hacían estudios de verdad, ¿ya? La evasión de renta hoy día está prácticamente más del doble de lo que es el IVA. En impuestos internos se hacen estudios de IVA, de evasión de IVA. No se hacen estudios de evasión de renta. ¿Por qué no se hacen? Eso no es casual. Porque sabríamos quiénes y cuánto se evade en renta. Entonces, Ujú. imagínense. Pero eso, perdona, va por el tema también que se paga, se compra con factura, cosas que no son de la naturaleza de la factura. No, Hay lo que mucha pasa es que, gente de estratos sociales altos que paga todo con su factura, el supermercado, todas sus compras personales, sí, lo que familiares. pasa, sí, También eva por ahí el tiene que IVA. ver. Mira, la evasión se compone de la siguiente forma. Aproximadamente un 20% de la evasión tiene que ver con facturas falsas o documentos falsos, ¿ya? El 80% restante de la evasión tiene que ver con no pagar el impuesto a la renta, pero muchas veces no tiene que ver con la entrega del documento, de la factura, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo saco dineros al exterior, que son utilidades, y debiera haber pagado el impuesto a la renta, pero lo disfrazo de un préstamo al exterior, eso es evasión, ¿ya? Y ahí no he dado ninguna factura. Entonces, el componente de la evasión es un 20% en documentos falsos, ¿ya? El otro porcentaje tiene que ver con estas maniobras que se hacen para evadir el impuesto a la renta. De hecho, se incorporó en la reforma tributaria de Michelle Bachelet la cláusula antielusiva. Ustedes habrán escuchado hablar, esta Sí. famosa cláusula antielusiva que nos permite al impuesto interno decir, oiga, si usted hizo esta maniobra y esto causa un perjuicio, yo le voy a cobrar el impuesto, pero le tengo que preguntar al tribunal primero, ¿ya? Bueno, es bastante deficiente, pero efectiva, porque fíjense que hace 2 años atrás, en diciembre del 2018, una empresa canadiense que iba a vender las acciones a los chinos de algunas acciones de Sokimich, el directorio decidió canadiense, para no enfrentarse a la cláusula antielusiva, pagó de una sola vez 1.008 millones de dólares. Chuta. O sea, ¿A cuánto sería? prácticamente un tercio de lo que cuesta la reforma educacional. Una empresa, una vez. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando, de esas cifras. Por otra parte, efectivamente, el poder echarle el guante, ¿ya?, a la evasión de renta, Michel Jorrat, en un estudio que hizo con datos del Banco Central, dijo que de cada 4 pesos que se van al bolsillo de los accionistas, se paga 1, se declara 1.
y los otros 3 no se declaran. Por tanto, en todo el tema accionario y en todo el tema de las utilidades de estas grandes sociedades anónimas, estamos teniendo una evasión de un 75%. Es decir, Sí. prácticamente podríamos decir que estamos hablando de un paraíso fiscal. Entonces, si yo bajo el IVA a un 6% y le echo guante a esta evasión de renta, efectivamente podría compensar, y aparte de compensar, tener más recaudación todavía. Y sobre lo que preguntó Denis, efectivamente hay una doble tributación, y esos temas también hay que verlos porque no habría, digamos, podría haber confiscación, desde que por un solo hecho estés pagando 2 tipos de impuestos. Hasta ahora nadie ha hecho la denuncia a un tribunal por este perjuicio, que entendemos sería inconstitucional, pero eso hay que verlo. O sea, creo que la próxima conversa es efectivamente qué cosas debemos modificar en la Constitución a propósito del sistema tributario. Juan, hay un tema ahí que hace muchos años, donde han habido conspicuos empresarios chilenos, digamos, los más grandes empresarios de Chile ocuparon y lizaron para poder rebajar sus impuestos la famosa compra de empresas zombies. Oh. Y Sí. que claramente cayeron todos los grandes, incluyendo el presidente de la República. Así es. Incluido. Entonces, es bueno que la gente conozca cómo era esta trama, porque había un verdadero supermercado de empresas zombies. Si había para recordarle a algunos, en las empresas del señor Javier Vial, todas entraron al supermercado. Eran solamente un papel, pero no tenían patrimonio, no tenían bienes, hacía años que no funcionaban, pero tenían una cantidad de pérdidas gigantescas. Bueno, Pobrecito. en algún momento, Juan, incluso se cuestionó el actuar de impuestos internos con respecto a este tema, ¿no? Algunas omisiones que hubieron que permitieron que algunos no fueron demandados, unas demandas que se perdieron por abandono y otras cosas más. Pero me gustaría que tú me lo explicaras. ¿Ah? Algunos parientes de presidentes, etc. Sí, bueno, por eso. Este es un tema súper espinudo, que nunca sale bien a flote y que siempre queda ahí en la sombra, pero el último caso fue Johnson, que venía también con un caso similar, la condonación. Entonces, esto explique un poquito, Juan. Entremos a la contingencia. Escándalo de Rafael, vamos a poner ahí como eso, de fondo. Bueno, primero decirle a los televidentes y a todas las personas que nos escuchan de este programa que hemos sido los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos los que hemos hecho todo este tipo de denuncias y hemos sacado esto a la prensa, ¿ya? Porque obviamente que a nosotros nos duele mucho cuando nuestra institución es golpeada por estos temas, por decisiones que toman algunas personas que están de paso, ¿ah? Como algunos directores nacionales, etc. Y el actual no deja de serlo, ¿ah? Las empresas zombies son estas empresas que quebraron en los años 80, cuando se produce esta hecatombe financiera, ¿no? Y el dólar pasa de 30 y algo a 100 y algo. Las empresas quebraron, la banca quebró, y estas empresas, aquí hay que hacer una distinción, ¿eh? Porque generalmente la gente piensa que cuando la empresa hace un término de giro, desaparecen las empresas, mueren. Y las empresas no mueren, o las sociedades no mueren por el término de giro. Las sociedades se crean y mueren igual como se crearon. Jurídicamente subsisten. ¿Eh? Aunque haga un término de giro tributario, la empresa sigue viviendo jurídicamente. Entonces, es como si usted cerrara la cortina de su negocio, pero tiene toda la mercadería adentro. En algún momento la puede volver a abrir y volver a vender. ¿Eh? Entonces, jurídicamente subsistieron. ¿Qué pasó? Que estas empresas, desde los años 80 a los años 90, pasaron más de 10 años, ¿ya? Había un vacío legal en la ley. Y entonces, estas empresas que tenían muchas pérdidas, por ejemplo, una pérdida de 100 pesos, al corregir monetariamente esa pérdida monetaria en más de 10 años,
de 100 pesos pasaron a 1.000 pesos de pérdida. Cuando yo hablo de 100 que pasaron a 1.000, estoy hablando de millones de dólares. Millones de dólares. Ni siquiera de pesos. Entonces, por una parte, estas empresas de los años 90, ¿ya? No las zombies, sino que se crean empresas, obtuvieron utilidades, empresas que se crearon en los años 90, mucha utilidad, por tanto tenían que pagar mucho impuesto. ¿Qué hicieron? Compraron estas empresas con pérdida. Y si yo había ganado en esta empresa nueva, por ejemplo, 100 pesos, y me traigo y compro esta empresa con pérdida, y con una pérdida de 90, 100 de utilidad, menos 90 de pérdida, me da 10 pesos. 10 pesos. Entonces, esas empresas pagaron impuestos sobre 10 pesos y no sobre los 100 que habían ganado. ¿Ya? Eso es muy simple, en términos muy simples y generales, es lo que pasó con la empresa Zoom. Luego, cuando se dio cuenta, digamos, el estado de esto, lo que se hizo fue decir, ok, usted puede comprar la empresa con pérdida, pero no puede usar esa pérdida para pagar menos impuestos si tiene utilidad. Pero al revés, sí. Si usted tiene pérdida, puede comprar una empresa con utilidad, que fue el caso Johnson, ¿no? Sí. Johnson era una empresa con mucha pérdida, y tenía muchas empresas chicas que tenían pérdida, y Juan, bajo una revisión de impuestos Juan, internos, todas quedaron con utilidad. Y como quedaron con utilidad, pagaron impuestos. Luego, una empresa con pérdida absorbió a una con utilidad, y como la pérdida era más grande, entonces el impuesto le fue regresado a sus dueños. El tema es que se le debió haber regresado parcialmente. Esto tiene que haber ocurrido en el transcurso de 2 años más o menos, 2 o 3 años. Y ocurrió en un día. De sopetón al tiro. Ese fue el pecado de Johnson, exacto. Y ahí se genera, bueno, y después viene la condonación de Johnson. Esto era muy más escandaloso todavía. Claro, porque Johnson, en definitiva, quería vender su empresa, alguien la quería comprar a un precio barato, Johnson tenía que pagar impuestos, el banco no le prestaba dinero porque no había certeza, el monto era muy alto, y estaba el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, a la cabeza con un director en el primer gobierno de Piñera. Sí. El director juntó a todos y les dijo, banco, no se preocupe, yo le voy a condonar la multa de intereses, preste el dinero a Johnson. Le prestó el dinero a Johnson, Johnson vendió más barato a una persona, esa persona que es el dueño de Cencosud, ¿cierto? Compró una empresa barata, Johnson vendió una empresa con pérdida, quedó también con dinero, el banco súper feliz prestó y ganó intereses, y quien pagó el precio fue de Johnson, el Estado. Oye, qué tremendo. Yo creo, Hernández, que vamos a tener que hacer un encuentro con los futuros candidatos constituyentes para que Juanito los instruya y los entregue todo esto, porque esta cuestión es escandalosa, como dicen. Yo creo que, sobre todo la gente que está ganando 80 lucas de pensiones, bueno, y que tiene que sobrevivir. Mucha rabia. Pero sabe que siempre a mí lo que me da rabia es que, pese a lo que ganan, porque ganan muchísimo, siempre amenazan con irse. Entonces eso, con lo que se presentó ahora el proyecto de ley del impuesto a los súper ricos, ¿cuál es la principal amenaza? Es que se van a ir, van a llevárselo afuera, porque acá a Chile no les va a convenir. Entonces es un nivel de avaricia enorme. Y pagan más en otras partes. Ya se fue, que la plata en Chile ya se fue. Está en Colombia, está en Perú y en otros países. O sea, increíble cómo creció, por ejemplo, Falabella. Falabella está en todas partes. Juan, también hubo una medida que se hizo y que al final se aprobó, la reforma muy discutida, que nuevamente se quiere implementar, que es la repatriación de capitales que están invertidos en el extranjero, que en vez de pagar el impuesto, si no me equivoco, la repatriación anterior pagó el 8%. Y estos mismos tipos que sacaron las platas de Chile, se las mandaron a los paraísos fiscales, podría haber incluso platas negras ahí que pasaron y que al final al repatriarse pagaron un 8%, ¿no? Y ese es un tema, y que hoy día también está en discusión, que me parece que hoy día quieren volver a instalarlo. Claro, tú sabes. Adelante, Juanito. Sí, el proyecto financiero, ese 8% de la repatriación,
no es repatriación porque las platas no volvieron a Chile, sino que pagaban un impuesto por tener las platas afuera, Claro, estaba calculado para que ingresaran más o menos 90 millones de dólares. ¿Ya? ingresó 1.600 por ¿Por ahí. qué? Porque al entrar los dineros, el Servicio de Impuestos Internos iba a cuestionar desde dónde sacaron y iba a abrir los libros, ¿cierto? Iba a bucear. Bueno, como eso, las grandes empresas no estuvieron de acuerdo, se negoció esto y dijeron, ok, yo pago, pero usted no me revisa nada. Perfecto, perfecto. Y de 90 millones de dólares, tuvimos ingresos por 1.500 millones de dólares. Ay, ay, ay. Tierra Tenemos a la de... María Paz, Sí, que, hola, que Juan, antes ¿me estamos escuchan? terminando ya el programa, así que Sí. ella va a hacer algunas Juan, La preguntas. pregunta, la última Adelante. pregunta, Juanito. la pregunta es de ¿Ya? las redes sociales. Bueno, lo primero, ustedes hicieron una intervención en la Torre Entel Sí. junto a la FIT, la NEF, y que decía, bono clase media, una farsa de apellido Briones y Barraza. También darle La la última importancia a pregunta. las redes sociales en el ¿Ah? tema de la difusión, de la educación, que usted tanto nos ha dicho, que la gente a veces no entiende la diferencia entre una reforma o la otra, una ley. El rol que le asignan las redes sociales también en esta pandemia, tanto con el teletrabajo como en la difusión y en la educación y en este tipo de acciones. Bueno, yo creo que las redes sociales cumplen un rol fundamental hoy día. Es decir, estas cosas que estamos conversando nosotros hoy día no podríamos haberlas conversado si no estuvieran los medios, las redes sociales. Hoy día la red social, sabemos algo en un minuto de lo que antes se sabía en meses o a veces años, donde esto se destapaba, digamos, porque se hizo una investigación más larga, ¿no? Hoy día las redes sociales permiten esto. Hay que tener cuidado así con las redes sociales porque hay de todo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno se informa, debe informarse de las personas que saben de esto o investigar más. Las redes sociales también dan cuenta de que nosotros podemos actuar, podemos dar cursos como asociación, donde nos pidan, nosotros vamos a ir a enseñar. Gratis, no cobramos ni un peso. Y hemos ido a muchos sindicatos, hemos ido a ONG, nos ha llamado el NOMAD AFP para entender los bancarios. Hay mucha gente que nos ha dicho que les expliquemos algunas cosas y tenemos un curso preparado que dura más o menos 2-3 horas, un curso básico, digamos, para entender lo que es la tributaria, ¿ya? Y por tanto las redes sociales hoy día cumplen un rol fundamental, fundamental. ¿Ah? Y por Y eso ese que es tweet en necesario... particular, esa acción que ustedes hicieron iluminando la Torre Entel, el Sí, efecto claro. que tuvo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo percibieron ustedes? Bueno, primero nos llamaron las altas autoridades para retarnos. Era obvio. Y obviamente que esto lo hicimos porque es bueno, no criticamos al gobierno que entregue 500.000 pesos, al contrario, la gente lo necesita. Hay ollas comunes, hay gente que está despedida, hay gente que está sustentando a la familia entera porque hay un solo sueldo en la familia. Hay más de 1.800.000 desempleados, por tanto, al menos una persona de cada familia está desempleada, ¿ya? Entonces, pero lo que criticamos es la forma en que se hizo. No era llegar y apretar un botón, ¿ya? Los sistemas colapsaron, no todo el mundo tuvo acceso al crédito, y lo peor de todo es que este beneficio que estaba orientado a 1.300.000 personas, de ese 1.300.000 personas, se está cuestionando 430.000, diciendo que engañaron y mandaron documentos falsos o información falsa para apropiarse de 500.000 pesos, y eso no es verdad. De hecho, de la revisión que estamos haciendo hoy día, ¿ya? Al menos la mitad sí le correspondía. ¿Qué explicación va a dar el gobierno cuando tengamos la cifra oficial? ¿Qué le va a decir a las otras 200.000 personas? Porque le dijo ladrones, le dijo delincuentes. El fiscal Abbott salió a balbucear, ¿cierto? Y a tirar toda su espuma negativa para decir que los iba a perseguir con las penas del infierno. Ojalá que el fiscal Abbott haya tenido esa misma fuerza, ¿cierto? Y esa misma valentía con el caso Penta y Soquimich. Entonces, las cosas como son. Y por eso nosotros colocamos en la Torre Entel eso para advertir. Las otras 200.000 personas que seguramente, porque sabemos, cuando llegan a impuestos internos, las personas no tienen idea. Sí, el bono, para pedir el bono, según la ley, tenían que incorporar todos los ingresos del artículo 42, número 1 de la ley de la renta. Chino para la gente. ¿Quién va a entender qué es lo que es el artículo 42, número 1 de la ley de la renta? Entonces, evidentemente que hubo equivocaciones. Hay gente que puso el líquido en vez del tributable. Otros pusieron la renta bruta. No. Nadie entendió nada porque no era claro.
Si esto se hubiera trabajado conscientemente durante un par de meses, esto no hubiera sido un fracaso, ¿ya? Y creo que habría sido algo muy positivo para el gobierno actual. ¿Por qué? Porque el bono se necesita. Entonces, armamos ese cuento. Y Bien. Como, lo como un último dato. disculpa, lo último que quiero decir es que es importante que la Constitución plantee ciertas reformas o cosas que tienen que incorporarse al sistema tributario, que sea justo, equitativo, no confiscatorio, más allá de los principios que hoy día están en el tema de la evasión, en el tema de la elusión, ¿ya? En el tema de la justicia, de los impuestos, no pueden ser regresivos como principio. Entonces, es importante modificar la Constitución. Bien, Ojalá para actuarlo. Muy importante. estamos llegando Gracias, ya, Juan. Muchas gracias. gracias a la Denis Martel. Gracias, Denis. Estuvo muy entretenido el programa. Muchas gracias por invitarme y muy didáctico, Juana Pablaza. En esta pandemia el gobierno puso apenas $4 millones y las familias tuvieron que costear $15 millones en lo que fue esto. Así que además perseguirlo es una sinvergüenzura. Sí, Bien. muy didáctico Gracias, el invitado. Denis. Y Juan Paulaza, yo creo que Gracias. lo vamos a tener que desarrollar distintos seminarios y encuentros, porque creo que es importante que los dirigentes sociales, sindicales, estén montados a caballo sobre este tema, y sobre todo los candidatos que van a ir a la nueva Constitución. Así que, Hernán, les las pedía, esperamos Gracias. que nos vaya bien, ¿ya? Y yo apruebo este programa, que estuvo muy bueno, así que nos vemos y nos abrazaremos el día de mañana para celebrar, esperamos, ¿ya? Y muchas gracias a todos. Hernán, ¿quieres decir algo tú? No, Palabra final. agradecerle a Juan su disposición a participar aquí en este programa ciudadano y todas las enseñanzas que nos entrega, porque él es un dirigente que aporta mucho a la discusión, y estas son discusiones ciudadanas, porque como dice él, esto no es solamente de expertos. Aquí los ciudadanos también tenemos que entender, porque claramente todo lo que se resuelva en esos expertos nos va a afectar a nosotros. Y si no tenemos opinión, difícilmente vamos a poder tener injerencias sobre lo que se decida. Lamentablemente esto ha ido ocurriendo y siempre existen estas cúpulas especiales convocadas por los gobiernos con expertos, pero que muchas veces están mirando la Tierra desde la estratosfera, poco menos, porque no aterrizan. Les falta calle, les falta contacto, les falta haber recorrido los territorios y los barrios y haberse tomado contacto con la gente. Por lo tanto, yo creo que lo que nos ha planteado hoy día Juan es fundamental, porque nos afecta directamente a nosotros, el sistema tributario. Bien, muchas gracias a todos y nos vamos. Gracias a la María Paz también, a Luchito, que están los mandos técnicos. Hay que votar para votar. Chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.